Uno de los 5 ejes del gobierno del presidente Sebastián Piñera será el de la infancia. Fue simbólico que el primer mandatario, a horas de haber asumido en el Congreso Nacional el pasado 11 de marzo, visitara un centro del Sename en la comuna de La Pintana. Allí anunció un gran acuerdo nacional por la infancia, que fue recibido por la oposición de manera positiva, aunque con una precisión. Es un buen titular, pero hay que esperar la bajada, se señaló en aquella oportunidad. Y precisamente para profundizar en esa bajada, en la manera en que se concreta esta reforma anunciada por el primer mandatario en el primer día de su gobierno, nos encontramos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás? Muy gracias bien, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, el llamado del presidente Piñera a un gran acuerdo por la infancia. ¿Cómo fue recibido por las organizaciones que están preocupadas de este tema? A ver, yo creo que es valioso de partida que haya sido la primera prioridad que tenga visibilidad política en el nuevo gobierno del presidente Piñera. Ya las 10 medidas que anuncian este acuerdo por la infancia habían sido anunciadas en el plan de gobierno. De alguna forma viene a reeditar o a relevar que ese plan de gobierno tiene un sentido de urgencia más que claro y que apunta hacia la infancia que está en una situación de mayor vulnerabilidad, sin perjuicio del conjunto de la infancia que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se avanzó en materias legislativas, en determinar una nueva institucionalidad y que atiende al conjunto de la infancia, pero que quedó claramente postergada aquella infancia más vulnerada a la suerte de estos proyectos de ley que dicen relación con la protección especial. Y por esa razón creemos que es muy positivo que se le haya puesto este sentido de urgencia hipotecado de alguna forma por la estrategia legislativa y que finalmente se tradujo en que tampoco hubiese un foco en la gestión para poder resolver con sentido de urgencia aquellas necesidades que hoy día tienen en crisis al sistema de protección. ¿Qué diferencia hay entre la reforma que envió la presidenta Bachelet en marzo del 2017 y los anuncios que ha hecho el presidente Piñera en sus primeros días de gobierno sobre este tema? Yo creo que lo que hace el presidente Piñera en estos anuncios, en estas 10 medidas concretas, es poner en práctica elementos que no se traducen meramente o solamente en una expresión legislativa. Gran parte de las medidas que están planteadas ahí son medidas de gestión, son medidas que obedecen a ejercer un cierto liderazgo respecto de cómo poder mejorar las condiciones de infraestructura, de calidad, las posibilidades de generar una intervención desde la relación con las familias, de poder tener ese acercamiento que muchas veces la institucionalidad niega a estas familias que son consideradas vulneradoras, que son consideradas factores de riesgo y que sin embargo son una fuente de oportunidades para restablecer el vínculo de manera positiva si se trabaja con una intervención enfocada a ellas. Entonces siento que si bien es cierto, son planos distintos. Uno es el plano legislativo y otro es que de 7 de las 10 medidas que están planteadas no requieren un cambio legislativo, sino que requieren capacidad de gestión. Por cierto que hay otros que requieren cambios legislativos, como por ejemplo la división del Sename, de llevarla en el ámbito de 2 servicios especializados, más que una división, creación de 2 servicios totalmente nuevos, pero que obviamente va a requerir, para que sea efectivo, poder garantizar que todas esas prestaciones de bienestar, de servicios, de derechos, se hagan efectivas, que hoy día no es así, porque finalmente lo que ha llevado a la crisis a Sename es que salud no ha hecho la pega de darle salud física, de salud mental a todos los niños del Sename, que educación tiene un porcentaje muy amplio de niños que hoy día son desertores del colegio, que están en los centros del Sename, que desarrollo social, tenemos un porcentaje importante de niños que están internos porque sus familias viven en situación de pobreza. Entonces esa intersectorialidad no fue efectiva para sostener hoy día el modelo de Sename que tenemos. Entonces la gran pregunta es si con esta división del Sename o esta creación de nuevos servicios, el Estado va a ser capaz de tener el músculo necesario para hacer que los servicios, que los ministerios cumplan el rol de poder satisfacer aquellas necesidades que tiene el sistema de protección y el sistema de reinserción. Según su relato, aquí hay reparticiones públicas que, entre comillas, no han hecho la pega. Y por lo tanto, ¿cómo se logra a través de una reforma como la que está planteando el presidente Piñera para que eso ocurra? Es decir, que salud se preocupe efectivamente de la salud de los niños, que educación haga su parte, etcétera. Yo creo que acá lo clave va a ser cómo vamos avanzando en definir un mecanismo de protección administrativa que sea potente, vigoroso, que exija, que vincule los presupuestos, no solamente las partidas interministeriales, sino en la ejecución y en el logro.
Por ejemplo, el sistema de salud tenía desde el año 2009 presupuesto para salas polivalentes, que sin embargo se construyeron y no se les dio el uso que correspondía para efectos de poder atender a los niños de Sename. ¿Por qué no se le dio el uso correcto? Porque finalmente, al no haber una prioridad en la infancia, los niños siguen perteneciendo básicamente a la población general y en consecuencia la prioridad en las listas de espera no iban a estar en los niños. Faltó disposición política, parece, porque estamos hablando del año 2009 y ahora estamos en el 2018, han pasado 9 años de un momento a otro. Faltó disponibilidad política, faltó capacidad de gestión, porque por ejemplo si esas mismas salas polivalentes se hubieran adosado no a la infraestructura de salud pública, sino que directamente a los CREAD, a los sistemas, a los centros de administración directa del Sename, y hubiesen prestado servicio a toda la red de Sename, a lo mejor habría sido distinto. ¿De cuántos niños estamos hablando que podrían haber sido beneficiados por esto? Directamente en el sistema residencial hoy día hay 6.500 niños, y de los 6.500 niños hay por lo menos entre un 30 y un 40% que tiene patologías físicas y mentales. Por lo tanto, habría sido un universo de alrededor de 3.000 niños que podrían haber sido atendidos en estas salas polivalentes y no haber participado o buscado un cupo en el sistema de salud integral con todas las limitaciones que tiene. Por ejemplo, en salud mental claramente es insuficiente. En consecuencia, hoy día la propuesta, por ejemplo, del presidente Piñera es avanzar en la implementación de salas polivalentes en los centros de Sename, básicamente sacándolos de la red de salud para que estén directamente relacionados con el público específico que realmente lo necesita y que debe ser priorizado. Ahí hay una atención mucho más personalizada y directa, ¿no? Pero si tú te fijas, eso tiene que ver con gestión, no tiene que ver con un proyecto de ley, tiene que ver con la capacidad de mirar bajo qué mecanismo vamos a hacer más eficiente el acceso al derecho a la salud física y mental de los niños. Y lo mismo en materia de reinserción educativa. Hoy día existen programas de reinserción educativa, pero una alta tasa, un 40, un 50% de los niños tienen problemas de asistencia a sus colegios. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que pensar es cómo hacemos en los centros espacios que estén dedicados al reforzamiento académico, espacios que estén dedicados para que ahí se efectúen programas de reinserción educativa, como también poder ingresarlo o desarrollar un mecanismo de inclusión en los colegios especializados, con reforzamiento, con apoyo a los profesores que reciben a los niños en la educación escolar. Entonces, si tú te fijas, tampoco requiere un proyecto de ley. O sea, lo que se requiere es tener capacidad de gestión. Entonces, ¿y la capacidad de gestión a quién le corresponde? Porque estamos hablando a lo mejor en términos muy globales al gobierno, obvio. Sí, obvio. Pero ¿quién del gobierno es quien debiera ejercer esa capacidad de gestión, de coordinación? Porque estoy viendo que además hay distintas reparticiones públicas que están detrás de esto. ¿A quién le correspondería ese rol específico? José Miguel, yo creo que acá es clave, en primer lugar, sentir que aquí hay un espacio de prioridad que todos los ministerios deben tener y debe ser vinculante respecto del sistema de protección y el sistema de reinserción. O sea, entendamos que hay un deber ético que tiene que nacer de todas las reparticiones públicas. En segundo lugar, tiene que haber un mecanismo legislativo, un mecanismo que permita que se haga exigible esa protección administrativa. Y en eso tenemos que avanzar en un proyecto de ley y tenemos que reforzar esa protección administrativa. Más aún cuando parte del rol que ejercían hoy día los tribunales de familia van a dejar de ejercerlo y que va a estar radicado en la instancia ejecutiva, en el Ministerio de Desarrollo Social. Y en tercer lugar, hay una institucionalidad que ha sido desarrollada para eso, que todavía está en trámite constitucional, que es la creación de la Subsecretaría de la Infancia. La Subsecretaría de la Infancia va a tener un rol articulador, requiere que lo tenga, pero para eso hay que dotarla de esta potestad administrativa. Por lo tanto, hay pasos vigorosos que tenemos que dar en términos de generar exigibilidad al intersector para que cumpla el rol de protección especializada que siempre debió haber tenido con el Sename y con el sistema de protección y de reinserción en su conjunto. De su relato me queda la sensación de que hay muchas cosas que se podrían hacer ya. Sí, por supuesto. Pero para eso falta voluntad, falta capacidad de gestión, capacidad de coordinación de las distintas situaciones que se producen en torno a los niños. Porque me plantea un par de proyectos de ley, que la reforma de la presidenta Bachelet el año pasado, esto último que estamos conversando. La sensación que queda es que hay muchas cosas que se pueden hacer ahora, ya, y que no dependen de una decisión política, porque en último término uno podría preguntarse por qué hay proyectos de ley que llevan de años en el Congreso no han avanzado, cuando tanto el gobierno de Michelle Bachelet anterior y ahora el del presidente Piñera, que vuelve a la moneda después de 4 años, hacen anuncios, plantean preocupaciones, pero en último término, desde el punto de vista político, siguen los proyectos trabados en el Congreso. José Miguel, yo no quiero que caigamos en la trampa de hipotecar
la realidad de los niños que hoy día necesitan con sentido de urgencia una acción, caer en la trampa de hipotecarla por la estrategia legislativa. Creo que en esa trampa caímos en el gobierno anterior, de desarrollar una institucionalidad, de desarrollar una serie de organismos, etcétera, y nos olvidamos que la mayor parte de lo que se puede hacer hoy día se puede hacer con capacidad de gestión y de liderazgo. Creo que eso no nos puede volver a pasar. Y en ese sentido, yo lo que valoro es que las medidas son concretas. Se actúa en el ámbito de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en mejorar estos estándares de esta forma. Vamos a pensar en subir la subvención. ¿Basta con eso? No. A mi juicio, subir la subvención es una mirada parcial. Tenemos que avanzar hacia financiamiento integral de los proyectos en base a resultados, en base a que se cumplan objetivos, en base a establecerles métricas, donde el bienestar del niño sea la herramienta para medir el bienestar del niño y su capacidad de reintegrarse con la familia, y no los procesos, los estándares o los egresos administrativos, sino que el resultado en materia de reinserción, en materia de rehabilitación de un niño, y eso se puede medir, se puede establecer. Existen mecanismos, existen instrumentos internacionales para medirlo. Si nosotros vamos vinculando el pago, por ejemplo, de las colaboradoras al resultado que van teniendo, vamos mejorando la calidad del sistema. Tener un enfoque hacia la calidad, tener un enfoque articulado con la red de la sociedad civil, preocuparse de generar un espacio donde la frontera del Estado se vaya moviendo hacia poder llegar hasta el último niño que hay en cada rincón, de la forma en que, por ejemplo, también hay una medida que es muy potente cuando se habla de un sistema de alerta temprana. Creo que eso es primera vez que hoy día en política pública se está pensando de una manera integral en materia preventiva. Pero para hacerlo práctico tenemos que llegar a la localidad, a cada rincón, fortalecer las redes locales, a los centros comunitarios, a los dispositivos públicos que hay en los territorios, los CEFAM, las OPD, que tengan realmente una visión de diagnóstico integral y una articulación con el sector privado. El sector privado, las fundaciones, las organizaciones, las ONG, muchas veces estamos donde el Estado ni siquiera se aproximó. Y somos los que estamos moviendo la frontera y la innovación para que se logre llegar a donde los niños que realmente hoy día lo necesitan. Por lo tanto, este es un acuerdo que la gracia que tiene, si las medidas ya las conocemos, la gracia que tiene que al enfrentarse o enfocarse como un acuerdo nacional es la invitación que hace el gobierno a que la sociedad civil participe en esta tarea. Sin la sociedad civil, sin la participación de las organizaciones de base, sin la participación de los gobiernos locales, es imposible crear una red protectora para nuestra infancia. Es ahí donde se cometen las mayores vulneraciones de derechos, donde tenemos que estar. Y en ese espacio se construye en lo local, no en lo central. Fíjate que es mala señal que una Defensoría del Niño, que una subsecretaría esté radicada centralmente, ¿verdad? Es mala señal. Los proyectos de ley que se presentaron nunca tuvieron un énfasis en lo local. Sin embargo, es en lo local, en el territorio, en el barrio, donde se crean los factores protectores y se reducen los factores de riesgo para proteger a la infancia. Nosotros como Fundación San Carlos de Maipo llevamos 5 años trabajando un modelo que se llama Comunidades que se Cuidan, con la Universidad de Washington, que involucramos a los vecinos, trabajamos con más de 20.000 familias creando factores protectores, donde los vecinos son los que le dan sostenibilidad al sistema y se preocupan por estar acompañando a esta infancia para que no sea una infancia vulnerada. Podemos llegar antes de que los niños lleguen al sistema de protección, pero tenemos que estar con esa visión local y ampliando nuestro acuerdo hacia las comunidades y organizaciones de base. Y ese es el valor del llamado del gobierno del presidente Piñera. Según las estimaciones que ustedes tienen, cuando hablas de una red protectora de la infancia, ¿de qué universo de niños estamos hablando? No solo los que están en los centros del Sename, estamos hablando en general, muchos niños no están, ni siquiera llegan, tú mismo lo has dicho, ¿no? Muchas veces no llegan a la organización encargada de protegerlo. ¿De qué universo estamos hablando en el país? En el país existen poco más de 4 millones de niños, de los cuales 1 de cada 4 está en situación de exclusión social. 1 de cada 4. Y si está en la Araucanía, 1 de cada 3. Entonces, y cuando hablamos de exclusión social, que más de 1 millón de niños estén privados de los servicios básicos para su desarrollo positivo, es tremendo. Por eso que, si bien es cierto, esta realidad que vemos de Sename es una realidad que nos parece pequeña, no es así.
No es así. Por cada niño que es abusado sexualmente, por cada niño que es vulnerado en sus derechos, una mínima fracción llega al sistema de protección. Por eso que lo importante está en cómo nosotros tenemos esta visión protectora desde el territorio, porque así vamos a evitar no solamente que niños lleguen al sistema de protección, sino que fundamentalmente tener un mejor cuidado de cada uno de nuestros hijos en el territorio para que tengan un desarrollo positivo. Una última pregunta. Tú dentro de tus planteamientos nos decías que había faltado cierto liderazgo para coordinar, para gestionar, para ordenar. El presidente Piñera nombró a Susana Tondra a cargo del Sename. ¿Qué te parece esa designación? El perfil que ella cumple con las expectativas que ustedes tienen para encabezar el Servicio Nacional de Menores, y cuáles son las expectativas que existen respecto a su nombramiento. Yo creo que lo primero es valorar que Susana, que es una persona que tiene mucha experiencia y capacidad de gestión desde el sector privado y también desde el sector público, como cuando trabajó en el Hogar de Cristo, con lo que significaba en ese momento tener que abordar el Hogar de Cristo, con muchas dificultades, y ella pudo razonablemente salir adelante de eso. Yo creo que es valioso que personas como Susana Tondra estén disponibles para esta tarea, ¿ah? Más aún cuando es una persona que tiene cercanía con el presidente. Eso quiere decir de que va a haber una prioridad, una línea directa con el presidente. Yo creo que Susana, si bien es cierto, no viene probablemente del mundo de la infancia, ella va a ser muy receptiva y muy abierta para poder dialogar con la sociedad civil. Y creo que el ejercicio que va a garantizar que tenga éxito en su gestión es que sepa escuchar. Sepa escuchar también a los trabajadores dentro del Sename. Hay trabajadores que han hecho un aporte sustancial. Por ejemplo, los trabajadores de trato directo son trabajadores que están día a día con los niños, y los más olvidados, tanto en materia económica, capacitación, de entrenamiento, supervisión, y son ellos los que mueven la aguja en el bienestar del niño. Entonces, si ella sabe escuchar, si ella abre los espacios para que la sociedad civil, las organizaciones de infancia que estamos trabajando en esto, la apoyemos en esta tarea, yo creo que ella va a hacer una buena gestión, y hay que esperar que tenga mucho éxito, porque la tarea es difícil, pero es enorme, enorme la contribución que puede hacer a nuestro país. Muy bien, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, José Miguel, muchas gracias. Que esté muy bien. Y los dejamos con todo el contenido informativo, tanto nacional como internacional, de emol.com.